Son las 12 de la mañana, damos comienzo a las... Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos los participantes. Bienvenida, Katia. Muchísimas gracias por participar con nosotros, dedicarnos tu tiempo y tu experiencia en el webinar de hoy, el sector de la vivienda y construcción en Costa de Marfil, país que conoces mucho y que llevas muchos años trabajando en él. Por tanto, creo que nos vas a poder ilustrar de una forma muy precisa, que es lo que intentamos realizar siempre desde COCES. Bienvenida, Katia. Muchas gracias y Bueno, buenos días a todos. Bueno, bien. efectivamente, Dame un segundito, Katy, hacemos la entrada y te doy paso ahora. Gracias. Bueno, presento muy rápidamente, como hacemos en todos los webinars, ACOCEX es una asociación de profesionales sin ánimo de lucro, creada hace 14 años con el objetivo de que los profesionales asociados se encontraran y encuentren hoy en día a otro grupo de profesionales cualificados desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista legal, para poder resolver en base a sus experiencias, como es el caso de Katia Martínez, en este caso muy conocedora del mercado de Costa de Marfil, bueno, pues poder resolver y poder plantear soluciones de una forma eficiente y rápida frente a lo que habitualmente en el mercado no solemos encontrar, donde las respuestas son bastante más vagas. Acocex desde hace 4 años desarrolla un elemento de gestión de apoyo en el ámbito internacional para nuevos emprendedores, con la colaboración directa de la Federación Nacional de Autónomos, ATA, en España, y también ayuda a resolver situaciones y problemas que se pueden dar dentro del ámbito internacional a los clientes que son o forman parte de la estructura del grupo MAFRE y del grupo SOLO. Katia Martínez Garballe tiene más de 25 años de experiencia profesional en el ámbito del comercio internacional, ha ocupado posiciones de responsable de comercio exterior en diferentes empresas, ha intervenido como consultora, asesora y gestora en su vida profesional, tanto dentro de esas posiciones como fuera, participando y colaborando con instituciones oficiales españolas, como por ejemplo recientemente con Asturex, colaborando activamente con otra serie de estructuras y empresas altamente cualificadas y que desarrollan ese tipo de servicios en el ámbito internacional. Es muy conocedora de los sectores de tipo industrial, bienes de equipo fundamentalmente, y está con amplios conocimientos dentro de lo que es el mercado ruso y sus aledaños, como en el mercado de la UOMA africana, específicamente en Costa de Marfil. Katia, como he dicho al principio, bienvenida. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos a COCEX y a partir de ahora tienes tus 30 minutos. Gracias. gracias Guillermo. Bueno, buenos días a todos. Encantada de estar aquí, de compartir, nuestros conocimientos en distintas materias y distintas regiones del mundo con vosotros. Efectivamente, yo conozco Costa de Marfil desde 1995, ya son unos añitos, y por extensión mi especialización está en África Occidental francófona. Bien, dentro del África Occidental francófona, Costa de Marfil es la locomotora. Como vamos a ver ahora, por lo tanto, nosotros tenemos oficina en Costa de Marfil, y es desde ahí desde donde trabajamos también países como Burkina Faso y Senegal. En este webinar vamos a hablar del sector de la vivienda y de la construcción en Costa de Marfil, que es uno de los sectores económicos que más oportunidades ofrece y mayor potencial económico tiene en los próximos años, tanto en Costa de Marfil como en los demás países de la región. Aquí en este webinar vamos a hablar de Costa de Marfil y muchas de las cosas que diremos os podéis hacer la idea que son extrapolables a otros países, siempre evidentemente teniendo en cuenta que cada país tiene sus particularidades y especificidades. Pero en principio sirve para la región en concreto. Vamos a empezar este webinar poniéndonos en situación. Costa de Marfil sigue siendo un país que España desconoce en gran medida.
Con lo cual, bueno, pues pertenece al África Occidental. El África Occidental es lo que veis en 2 colores, pero es lo que veis en verde en este mapa, es el África Occidental. Hay países de habla francófona, de habla anglófona, de habla portuguesa, y también de hablan árabe. Pero, bueno, Costa de Marfil vais a ir viendo dónde se sitúa, está justo en el centro abajo, y pertenece, Costa de Marfil, a la CEDEAO o ECOWAS. Es la Comunidad Económica de los Estados de África del Oeste. Esta comunidad es un mercado común que todavía no está del todo desarrollado, pero sí es cierto que en cuanto a la libre circulación de las mercancías, más o menos podemos decir que existe, ¿vale? Que es operativo. Luego siempre hay problemas o puede haber problemas en el cruce de fronteras, bueno, pues con ayudas a los policías de turno, etcétera, etcétera. Pero es importante saber que Costa de Marfil puede ser la entrada, además, para un mercado de unos 300 millones de habitantes que pertenecen a la CEDEAO. En la CEDEAO hay que saber que Nigeria representa el 70% del PIB de estos 15 países de África Occidental. Bien, si además a Nigeria sumamos Costa de Marfil, Ghana y Senegal, llegamos al 90% del PIB de esta región, que son 15 países. Esto para situarnos un poquito en cuanto a la importancia. Aquí tenéis simplemente un poquito más claro cuáles son estos países y vamos a hablar más concretamente de la UEMOA. La UEMOA es la Unión Económica y Monetaria de África del Oeste, que forma parte de la CEDEAO, y aquí esto engloba a 8 países en total, 7 países de habla francesa. Además, hay un país que es Guinea-Bissau, que habla portugués, que forma parte de esta Unión Económica y Monetaria. Esta sí es un mercado común bien desarrollado, porque lleva más tiempo, digamos, y además es que es una unión económica, es decir, y monetaria, perdón, tiene una moneda común al igual que nosotros tenemos el euro. Ellos tienen una moneda, se llama el franco CEFA, es común para los 8 países y además tiene una paridad fija con el euro. Es decir, trabajando con cualquiera de estos 8 países, las empresas de cualquier origen, sobre todo españolas, europeas que trabajan con el euro, no afrontan absolutamente ningún riesgo de cambio. Con lo cual, esto ya es un punto a favor muy importante de Costa de Marfil y de otros países de esta región. Costa de Marfil, en esta Unión Económica y Monetaria, representa el 35-40% del PIB, ¿bien? Y se le llama la locomotora del África Occidental francófona. Además, veis en el último reglón que la inflación está controlada a menos o igual a 2%. Esto es importante porque esto es una de las normas de la Unión Económica y Monetaria de África del Oeste y es algo que diferencia mucho estos 8 países del resto de países de la CEDEAO. Hemos comentado que Nigeria representa el 70% del PIB de la CEDEAO, pero tiene una inflación de 17%. Ghana tiene una inflación también más o menos de 2 dígitos, 15-17% también. Costa de Marfil tiene una inflación controlada al 1%. Además, la Unión Económica y Monetaria crece a una media de 6,5%, el crecimiento del PIB, cuando el crecimiento de la CEDEAO ha estado, incluso en el 2005-2016, en 0,5%, lastrada por el decrecimiento de la economía de Nigeria y la estagnación de Ghana, ¿bien? Y en la UEMOA el crecimiento está en un 6,5-6,8 en este primer semestre y Costa de Marfil crece en
en una media de 8,5% desde el 2012, y tiene previstos, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, prevén un crecimiento sostenido del 7% todavía en el 2018, 2019, 2020, lo que sitúa a Costa de Marfil en una de las 10 economías que más crecen del mundo. La población de Costa de Marfil está estimada en unos 24-25 millones de habitantes, y en este mapa del país, es un cuadrado casi perfecto, se ve que efectivamente, bueno, pues Costa de Marfil dispone de unos 566 kilómetros de costa, y Abidjan está abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda, donde hay un nudo de comunicaciones, ahí está la capital económica del país, no la capital administrativa, que se encuentra en el centro del país, en el centro geográfico del país, justo debajo de ese lago que se ve en el centro. La ciudad es Yamoussoukro, pero aunque sea la capital administrativa del país, todavía el gobierno está en Abidjan. ¿Por qué? Porque Abidjan concentra el 20% de la población del país, más o menos el 50% o más bien 70% del PIB del país, el 90% de la actividad económica en cuanto a importaciones, exportaciones, etcétera, y además cuenta con el segundo puerto más importante de toda África subsahariana después del puerto de Durban en Sudáfrica. Claro, Abidjan es una gran ciudad africana, pero relativamente moderna. Es decir, ya desde el 95 existían pequeños supermercados donde, como anécdota, pero es un ejemplo gráfico del digamos, desarrollo del país, yo en el 95 desayunaba colacao que compraba en los supermercados de Abidjan. Abidjan concentra, por lo tanto, todo el desarrollo económico, bueno, no todo, pero gran parte, y, por ejemplo, una de las consecuencias de ese desarrollo económico muy fuerte en Abidjan es, entre otras cosas, el desarrollo de los centros comerciales. Los centros comerciales donde, entre otras cosas, hasta están empezando a comer comida Tex-Mex y Burger King, McDonald's, etcétera, etcétera, cosa que hasta hace 4 años pues no tenían. Esto, cuando estamos hablando del sector de la vivienda y la construcción, hablamos también de la construcción en todo lo que tiene que ver con la construcción, por ejemplo, de centros comerciales, de hoteles, de sedes corporativas, de edificios para el Banco Africano de Desarrollo, etcétera, etcétera. Bien, Abidjan, como veis, en el centro de la imagen tenéis el nombre, Abidjan, y digamos que la ciudad es ese meollito que está justo debajo de la palabra Abidjan. Sin embargo, Abidjan es una ciudad que está creciendo a una tasa del 3% o más anual, es una barbaridad. Hay un éxodo rural muy importante y la ciudad se está ampliando hasta llegar a la parte derecha. Se aprecia, está escrito Bingerville. Esto es toda una zona nueva de edificación y de ampliación de la ciudad, y justo debajo en la costa veis Grand Bassam, que es una ciudad, ¿cómo se dice? Una ciudad de recreo, digamos, costera. Todo lo que es la carretera que une Abidjan con Grand Bassam, todo eso está siendo construido. Es para que os hagáis una idea, solo en Abidjan, lo que sale del meollo que ha sido la ciudad siempre, hasta dónde se está ampliando
por lo tanto, las necesidades y la demanda que hay tan impresionante en cuanto a construcción de viviendas y de todo lo que lleva aparejado el desarrollo y la ampliación urbanística de una ciudad. Bien. Los datos, el crecimiento del PIB lo hemos visto, el crecimiento demográfico 2,6% anual, el 2%, los 2/3 de la población es menor de 25 años, lo que supone que hay una bolsa de potenciales usuarios y compradores de viviendas a muy corto y medio plazo impresionante. De hecho, este crecimiento demográfico unido al crecimiento urbano que veis abajo y unido al éxodo rural, este crecimiento es en parte una potencialidad económica muy importante, pero a la vez es una presión y un reto muy grande para el gobierno, tanto nacional como, evidentemente, el gobierno municipal de la ciudad de Abidjan. La gente que va llegando a Abidjan, ¿dónde se instala? Pues en muchos casos hay grandes barrios de chabolismo, digamos, aunque incluso haya zonas que construyan en duro, digamos, pero de forma ilegal. Estos son bolsas no viabilizadas de población, es decir, no tienen acceso al agua potable, no tienen acceso a la electricidad o bien simplemente se conectan a la red municipal, pues el saneamiento deja mucho que desear, etc. Esto es un muy gran problema para las autoridades del país, y esto sí que es extrapolable a todos los países de la región, en las ciudades. Bien, evidentemente la construcción está creciendo y está creciendo a marchas forzadas, pero la velocidad de construcción no llega a suplir las necesidades reales que existen ahora mismo. Además a todo esto sumamos el desarrollo de la clase media, que evidentemente se concentra básicamente en Abidjan, también un poquito en Yamoussoukro, pero bueno, a raíz, o sea, a medida que vas teniendo mayores posibilidades económicas, también necesitas más alternativas de ocio, etcétera, etcétera. Y eso, la ciudad que hoy por hoy lo ofrece en Costa de Marfil es Abidjan. Hay un gran dinamismo de la economía y grandes necesidades a todos los niveles. Esta es la ciudad de Abidjan. La foto que veis a la izquierda, abajo a la izquierda, es una foto que data ya de los años 70-80. Abidjan se conocía como la perla de África. En los años 80 conoció una época de esplendor, de crecimiento económico muy, muy importante, y por lo tanto se sumó, digamos, al carro de la modernidad. El carro de la modernidad incluía el desarrollo de un barrio en la ciudad, tipo downtown en las ciudades anglosajonas, el centro financiero, de negocios, etcétera, con torres administrativas. Esas torres siguen existiendo hoy en día. De hecho, de las 4 torres que hay a la izquierda son las torres administrativas. Están construyendo una quinta y rehabilitando 2 de ellas, porque, como os digo, datan de los años 70-80. Lo que se ve al principio es una catedral, porque en esos años, además, Costa de Marfil, y Abidjan en particular, tiene mucha experiencia en acoger obras emblemáticas de arquitectos de todas las nacionalidades. En concreto, la catedral es de un arquitecto italiano. Bien, entonces el desarrollo actual de la ciudad, digamos que Abidjan tiene, y Costa de Marfil presenta una especificidad que la diferencia
de la gran mayoría de las ciudades en África. Y es esto, que ya conoció un desarrollo urbanístico importante, muy moderno en su época y además con aportaciones arquitectónicas emblemáticas. En el sector de la construcción y de la vivienda, el déficit actual se calcula, no hay datos exactos, pero se calcula entre 400.000 y 600.000 viviendas de déficit actual. El 50% de ese déficit se concentra en Abidjan, el 50% restante en el resto del país. El objetivo del gobierno es construir anualmente unas 30.000 viviendas. ¿Están llegando esas cifras? No, ni de lejos. Veremos por qué. Y se necesita tanto vivienda social de tipo medio y de lujo, incluso con smart building y todo el tema de la domótica, evidentemente representa una pequeña proporción de la construcción, pero se requiere. ¿Por qué? Porque hay una población, bueno, hay muchos expatriados por el Banco Africano de Desarrollo, etcétera. Entonces hay una bolsa de población que quiere y necesita vivir con todo el lujo de detalles como lo más moderno en los países occidentales. Para mostrar cuál es la potencialidad del sector de la construcción y de la vivienda en general, apunto 3 ferias que tienen lugar en un país africano donde todavía la economía ferial no está del todo desarrollada, con lo cual el hecho de que un país de solo 24 o 25 millones de habitantes tenga 3 foros, salones o ferias dedicados al sector de la construcción, solo eso ya es la mejor garantía de que el sector se mueve, de que hay un potencial enorme y mucha necesidad también. Está el Salón de las Infraestructuras de Abidjan, la 3ª edición será en noviembre de este año. Archibat ya lleva 6 ediciones, la 7ª será en el 2019, todas las ferias son bienales. Y Filoses es el Foro Internacional de la Vivienda, acaba de tener su 2ª edición en junio este año y la siguiente será en el 2020. Además, simplemente como dato, pongo igualmente la existencia de organizaciones que están vertebrando el desarrollo de este sector. La Agrupación Marfileña de la Construcción y Obra Pública, la Orden de los Arquitectos de Interior, hay 2 cámaras nacionales de promotores y constructores, etc. Aquí tenemos construcciones diversas. Arriba a la izquierda tenemos una construcción en altura, normalmente no suelen ser todavía demasiado altos los edificios, por 2 razones. Una, porque no tienen demasiada costumbre, y 2, porque todavía no tienen demasiado saber hacer. El construir en altura requiere de unos conocimientos distintos a construir, como veis a la derecha, casas que nosotros aquí denominamos dúplex, por ejemplo. Es totalmente distinto, no tiene nada que ver, lo podréis apreciar cuando lo veréis un poquito más de cerca. Los andamios son sencillamente de madera cuando se está construyendo tipo solo una planta o 2 plantas. Cuando ya nos vamos a más edificación de más altura, siguen utilizando andamiaje de madera, pero cuando ya se sube más allá requiere de otro tipo de equipamiento. Entonces, bueno, pues eso está llegando porque el gobierno es una de las prioridades del gobierno, y es forzar a los promotores y constructores a que vayan construyendo en altura, porque la ciudad no puede expandirse a la velocidad que lo hace en construcciones de 1 planta o de 2 plantas, y llevar las aducciones de agua, la electricidad, etcétera, etcétera. Para poder construir de forma eficiente hay que construir en altura. Y en altura, hablando por ejemplo de España, hay una potencialidad
enorme en transferencia de tecnología, en transferencia de saber hacer, en transferencia en servicios de arquitectura, de ingeniería, etcétera, además de todo lo que tiene que ver con materiales, equipamiento, herramientas, etcétera. Abajo a la izquierda veis un ejemplo de uno de los centros comerciales de la ciudad. Bien, seguimos con datos. El potencial, como os decía, es enorme, no solo en viviendas, también en sedes corporativas con edificios emblemáticos, infraestructuras económicas. El parque ferial es uno de los proyectos que está siendo lanzado: Palacio de Congresos, puertos, aeropuertos, estaciones, hospitales, universidades, estadios de fútbol, porque tendrán la Copa de África de las Naciones en el 2021, me parece. En fin, es un sinfín de necesidades. Hoteles, tanto de negocios como costeros, sobre todo, para el desarrollo turístico. Pero todas estas necesidades y todo este potencial se enfrenta a dificultades, evidentemente, que ellos resumen en las 3 Fs, más algunas otras que responden a las especificidades del país. Las 3 Fs tienen que ver con la gestión de la propiedad, la fiscalidad y la financiación. La gestión de la propiedad significa que hasta hace no muchos años el terreno, la tierra, en Costa de Marfil era propiedad del Estado y de su población. Y las poblaciones, la población en Costa de Marfil tiene una composición tradicional en, digamos, etnias, vamos a decirlo así, en grupos de población distintos. Lo veremos ahora muy rápidamente. La fiscalidad, bueno, pues la fiscalidad, el sector de la construcción, todas las empresas implicadas en el sector quieren una rebaja en el IVA para todos los materiales de construcción que necesitan importar sí o sí para poder construir y suplir una necesidad del país. Evidentemente son empresas privadas, pero hay una necesidad que es nacional. Con lo cual, bueno, pues ahí están en el tema. Y luego está la financiación, grandes problemas de financiación, porque, bueno, pues digamos que hay hipotecas o las tasas de interés cuando hay crédito están en un 14-15%, y luego hay una cosa muy importante, que es que la población que quiere acceder a la vivienda no está bancarizada. No está bancarizada. La tasa de bancarización en Costa de Marfil, que es uno de los más altos en África del Oeste, llega a un 14% de la población, es nada. Y hay que tener en cuenta que 9 sobre 10 empleos en Costa de Marfil están en la economía informal. Es decir, no hay contratos, no hay domiciliación bancaria de las nóminas. Para acceder a una hipoteca, esto es una complicación añadida muy, muy importante. Evidentemente, necesidad de importación de maquinaria, materiales de construcción, servicios, como he dicho antes, nuevas técnicas, soluciones constructivas, como pueden ser las viviendas prefabricadas, pero aquí mucho ojo. La solución puede ser muy buena, pero todavía el país no está preparado para vivir en ellas. ¿Ok? La foto de arriba ilustra y quiere ilustrar lo que os comentaba de uno de los problemas, que es la gestión de la propiedad. Esto es una presentación a las autoridades, tanto modernas, digamos, como tradicionales. Los jefes tradicionales son los jefes, en algunos casos reyes, hay pocos en Costa de Marfil, pero alguno hay, este por ejemplo es uno de ellos, y es el rey de una etnia que tradicionalmente vivía en una zona concreta de Abidjan. Con lo cual, si el terreno es propiedad del Estado y de sus habitantes, pues de repente ese terreno se convierte en la propiedad de ese grupo de población específico. ¿Esto qué quiere decir? Que en las dos fotos de abajo, veis, es un proyecto increíble que está en marcha y funcionando muy bien, que es la adecuación de la laguna en el
en el mismísimo centro de Abidjan. En la foto de la izquierda veis que va a haber un puerto deportivo, etcétera, y en la foto de la derecha veis que también hay construcción, tanto emblemática, en la torre alta, bueno, pues será en principio residencial de lujo, como habrá empresas y residencias y, por supuesto, todo el tema de ocio. Entonces, para esto que es un proyecto nacional, de envergadura nacional, en el que está metido además el Reino de Marruecos junto con el gobierno, de todas formas tuvo que pasar por la aprobación de los jefes tradicionales. Entonces, bueno, esto es una especificidad en África Occidental, pero muy acentuada en Costa de Marfil, donde estamos hablando de que hay 60 idiomas, 60 lenguas distintas. Esto sí que es una característica muy propia de Costa de Marfil. Bueno, y es una especificidad de su sector de la construcción. En este poquito tiempo lo que he pretendido es aportaros y daros la visión pues eso, del enorme potencial que hay en Costa de Marfil específicamente y en la región en general para los sectores y para las empresas españolas y de cualquier otro área del mundo que desarrollen su actividad en los sectores de la construcción y de la vivienda. Entonces, he cumplido el tiempo que tenía acordado, con lo cual le paso la palabra a Guillermo, Perfecto. en el caso de que haya preguntas, etcétera. Bueno, empezamos con entonces el turno de preguntas. Elena hace una pregunta. El acceso a este sector de carácter nacional, es decir, ¿está centralizado o regionalmente hay gestión independiente de la administración central? Vamos a ver, digamos que está centralizado. Está el Ministerio de la Construcción, del Urbanismo, del Saneamiento y me falta otra letra, está en Abidjan. Y digamos que lo que han hecho en el último año, además, a finales del año pasado, por fin abrieron, que era uno de los grandes temas para facilitar el desarrollo de este sector, abrieron por fin la ventanilla única para la licencia de construcción. Esa ventanilla única está ubicada físicamente en el Ministerio de la Construcción, en una de esas 4 torres que os he enseñado en la foto, y pretende garantizar que la obtención de las licencias sea lo más rápida y lo más transparente posible. En cuanto a las regiones, digamos, y esto es muy importante, aunque esto sea una necesidad nacional y hay un programa presidencial para el desarrollo de 150.000 viviendas sociales, esto lleva en pie desde hace 5 años y se habrán construido, todavía no llega a las 10.000. Entonces, bueno, es algo que siguen en ello. Esto, para quien esté interesado, la alfombra roja está para la iniciativa privada. Aquí no hay créditos ni financiación del Banco Mundial, ni del Banco Africano de Desarrollo, ni el gobierno es cliente y por lo tanto garantía del Estado para posibles inversiones en este sector, en el país, no. Y en las regiones es más fácil, porque hay menos operadores que se van a las regiones y hay una demanda que existe. Entonces, básicamente hay que pasar por el Ministerio de la Construcción y luego por, digamos, las autoridades, pues como aquí podemos tener por regionales, aunque nosotros tenemos comunidades autónomas, pero bueno, regionales y en última instancia municipales. Espero haber respondido a la pregunta, Elena. Siguiente pregunta. De Clara. Buenos días. Para poder trabajar en Costa de Marfil, este sector lo desarrolla todo a través de tenders o se puede trabajar de forma privada sin tener que tocar a la administración oficial. Bueno, Clara, gracias por la pregunta. Al hilo de lo que he respondido antes, es precisamente el enfoque que prima y con el que hay que trabajar en este sector, en Costa de Marfil, es evidentemente el enfoque privado. Hay que pasar por las autoridades obligatoriamente para las licencias de construcción, etcétera.
Pero una vez dicho esto y una vez pasado por esa parte, cuanto más privado sea el proyecto, muchísimo mejor. Y aquí, ¿a qué me refiero? Cuanto más privado en cuanto a... Como he comentado antes, esto es una prioridad nacional. Hay un programa nacional de desarrollo de viviendas sociales. ¿Cuál es el problema? Que en ese programa nacional el Estado, el gobierno, es quien tiene que viabilizar los terrenos. Es decir, tanto en cuanto a carreteras secundarias como en aducción de agua potable, electrificación, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que el Estado no tiene capacidad ni en personal ni financiera para llevar a cabo todas las viabilizaciones de terrenos que debería hacer. Con lo cual, la iniciativa privada está asumiendo ese rol. Y una vez que el promotor constructor privado se asegura él mismo la urbanización de sus terrenos, en ese momento será muchísimo más fácil que una vez que construya pueda entregar las llaves a los compradores, porque esto es uno de los problemas que ha habido en la entrega de esas viviendas sociales y económicas que se han hecho. Las viviendas estaban realizadas, pero como no estaban viabilizados los terrenos, no se podía entregar las llaves. Con lo cual, en resumen, cuanto más privado sea el proyecto, muchísimo mejor para poder trabajar en este sector. De hecho, entre los promotores y constructores homologados por el gobierno para poder participar en estos programas nacionales, que no es obligatorio solo participar en estos programas, también puede ser iniciativa privada, hay 4 empresas extranjeras. Hay una italiana, hay 2 marroquíes y hay una francesa, me parece. O sea que, por supuesto, la iniciativa privada es lo que facilitan más. Perfecto, sí. La siguiente pregunta es de Roberto. Buenos días, Katia. ¿Existe algún plan nacional a largo plazo con garantías financieras para poder realizar inversión en vivienda y que pueda ser de acceso libre? Gracias. Entonces, Roberto, esto viene al hilo de las otras 2 preguntas. No. El inversor que quiera desarrollar su actividad en el sector de la construcción es exactamente lo mismo que pasa en España. Sí que en España está la vivienda social, bien desarrollada. Allí es lo que comentábamos. No está bien desarrollada. Entonces, no hay garantías del Estado, se trata de una inversión privada con financiación privada, etcétera. Lo interesante es que el potencial es enorme, que no hay viviendas para tanta gente, que está desarrollado, digamos, una manera de... No es exactamente como nosotros conocemos aquí la construcción en cooperativa, pero digamos que para toda esta gente que no va a tener acceso a lo mejor a hipoteca, la construcción se puede ir haciendo a través de suscripciones de los usuarios que van aportando capital a medida que se va construyendo. Es decir, al final se consiguen clientes, garantizar los clientes y los pagos de estos clientes para ir avanzando con la obra. O sea, hay otras maneras de garantizar, digamos, la inversión, evidentemente sabiendo que toda empresa y toda inversión conlleva un riesgo. Sí. Gracias, Roberto. Alberto pregunta, Guillermo. ¿Para invertir en el sector de construcción hospitalaria hay que acreditarse en algún organismo oficial? Me comentan que solo permite este tipo de inversión si la OMS lo considera válido y entonces lo financia. ¿O esto es un bulo? Alberto, diría que esto es un bulo. ¿Por qué? Porque precisamente en estos países, en Costa de Marfil entre ellos, pero en todos los países de la región, Costa de Marfil es uno de los, precisamente por ese milagro del que os he hablado, tenía bastante población expatriada, además, y la población expatriada necesita asegurarse la asistencia sanitaria.
Bien, entonces, además de que existen los hospitales nacionales, existen multitud de clínicas y hospitales privados en Costa de Marfil desde los años 70. Siguen abriendo nuevas clínicas, policlínicas, hospitales privados, y además el gobierno vería con muy buenos ojos, es una de las perlitas que le gustaría añadir a Costa de Marfil, es un hospital privado de nivel internacional, es decir, que evite que tanto los expatriados como las autoridades, como el propio presidente, en caso de enfermedad, que puede ser, por ejemplo, un cáncer, tengan que ir, normalmente van a Francia, se tengan que desplazar a otros países para poder ser tratados. Entonces, no, la OMS no tiene, luego para poder operar, me imagino que habrá que pasar unas licencias, pero del Ministerio de Sanidad, etcétera, etcétera, pero para lo que es invertir en el sector, no hay no es un club, digamos, y además aquí es lo mismo, la financiación, precisamente lo que requiere el gobierno de Estado de Costa de Marfil es que la financiación sea privada, porque no tienen dinero, aunque tengan Perfecto. necesidad. Siguiente pregunta. Pedro pregunta: buenos días, ¿UEMOA es un área de libre de comercio? Si lo es, ¿hasta dónde han simplificado sus políticas comerciales entre ellos y con la Unión Europea? ¿O son todos SPG? Gracias. Buenos días, Pedro. A ver, la UEMOA es efectivamente un mercado común. Digamos, piensa en Europa, en la Unión Europea, y esto es la UEMOA en África Occidental. Evidentemente tiene un desarrollo un poquito menor, pero en algunas cosas tiene un desarrollo mayor. Por ejemplo, tienen la OADA, tienen armonizado el sistema jurídico, por ejemplo, entre estos países. Además, tienen políticas de vertebración, como puede tener la Unión Europea, de construcción de corredores terrestres de comunicación entre todas las capitales de los 8 países, etc. Entonces, sí existe, sí tiene una sede central operativa, sí tiene un banco central, además, del que salen en algunos casos financiación para esos proyectos vertebradores de la Unión. Y en cuanto a los acuerdos con la Unión Europea, hay un acuerdo que se está desarrollando desde hace ya bastantes años, que es un acuerdo preferencial de comercio entre África Occidental, la CEDEAO, es decir, la unión de los 15 países, y la Unión Europea. Pero son 15 países y con muchos requerimientos. Entonces esto está más lento. Pero Costa de Marfil, precisamente, por historia, digamos, y por trayectoria, Costa de Marfil ya firmó este acuerdo preferencial con la Unión Europea en el 2016, me parece ya, en el 2016. Entonces está ya está implementándose con ¿cómo se dice? Con plazos de años, ¿sí? Pero Costa de Marfil ya lo tiene. En cuanto a Costa de Marfil, Unión Europea. Perfecto. Bueno, ya estamos en tiempo. Sí, buenos días. Por lo Sí, tanto, bueno, muchísimas gracias. Nos quedarían 2 preguntitas rápidas. Yo creo que a lo mejor se pueden... La segunda de Elena, nos vas a disculpar porque tal vez la tuya lleva mayor tiempo. Bueno, yo las voy a lanzar las dos a Katy a ver si en un minuto somos capaces de resolverlas. Pedro, la misma persona, había planteado que, habiéndote escuchado, dice que te ha escuchado que la rebaja del IVA... se ha producido una rebaja del IVA precisamente para los productos vinculados al sector de la construcción. Pero pregunta, ¿esta reducción del IVA es una reducción del IVA aduanero o es una reducción del IVA interior del país o es de ambas? A ver si puedes ser concreta en la respuesta, Katia, por favor. A ver, aquí muy importante, Pedro. Esto Vale. Es una demanda del sector. Todavía no se ha aprobado esa exoneración del IVA.
y sería el IVA del 18% Vale, pero que de Costa afectaría de en todo Marfil, caso al IVA de importación, ¿vale? no al IVA de Además, en consumo. algunos casos de los derechos de arancel, todo esto son peticiones del sector. Fenomenal. Y la pregunta de Elena dice, bueno, realmente es una reflexión y Sí, dice, efectivamente, al IVA de Katia, ¿cuál importación. sería su recomendación si mi empresa quisiera invertir 2 millones de euros en construcción de casas adosadas en este país? A ver, casas adosadas, claro, ahora no sé Sí, si me puede normalmente una casa adosada responder. es ese estilo, sí. Entiendo que son casas asociadas de nivel medio-alto, digo yo. Es que allí son casas adosadas hasta las de nivel social, que son las fotos que os he enseñado antes. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Evidentemente, la primera recomendación y paso imprescindible es realizar un viaje de prospección al país, conocer y estudiar los distintos proyectos que están actualmente en construcción en el país y yo diría, por supuesto, instalarse allí mismo y aquí, en el sentido de buscar socio local o no socio local, dependerá. El socio local lo que puede aportar más fácilmente es el terreno. Y puede ser una manera de facilitar el inicio del proyecto. Pero también hay constructores españoles con los que nosotros tenemos contacto y trabajamos con ellos, que podrían facilitar incluso la cooperación. Es decir, ir solos sin hacer un estudio previo muy, pero que muy detallado y profundo, desde luego, no. O sea, los 2 millones de euros se tienen que garantizar, y se tienen que garantizar conociendo de verdad no solo el país, sino el sector de la construcción en los mínimos detalles. Y sí que sería recomendable poder aliarse con promotores y constructores serios, homologados por el gobierno. Fenomenal, Katy. Yo creo que ha sido una pincelada más que suficiente y orientativa, y creo que en caso de que quiera seguir estirando algo más la consulta de Elena, bueno, pues se podrá poner en contacto contigo seguramente para que la podáis orientar o ayudar más. Bueno, pues lo comentaba al principio, Katia, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por una explicación tan clara, tan detallada, abriéndonos unas ideas diferentes en cuanto a cómo se trabaja en este sector, en este país, sobre todo lo llamativo que es, ¿no? Que no son tenders, que es lo que suele ser lo más habitual en otros mercados, y de verdad ha sido un placer poderte escuchar. Muchísimas gracias, Katia. Muy bien, pues nada más por nuestra parte. Gracias a todos los asistentes al webinar de esta mañana. Ya saben que se les hará llegar la presentación. Muchas gracias a vosotros. Y en un plazo de tiempo no muy amplio se les hará llegar una URL privada para que puedan acceder al vídeo que acabamos de grabar de esta sesión a través del canal YouTube de Acocex privado. Área técnica, por nuestra parte nada más. Muchísimas gracias por tu tiempo.